Pero hablando de crisis política no necesariamente, sino de reforma política, vamos a hablar del informe que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones respecto a que al cierre del 2023, es decir, ya a inicios del 2024, hay 25 partidos políticos que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. En el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, el llamado ROP, hay 25 partidos políticos ya inscritos. Y además, 9 más que están en proceso de inscripción. Los partidos políticos que están inscritos están entre ellos los que tienen representación política, por supuesto, en el Congreso de la República, como Fuerza Popular, Somos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular también, Juntos por el Perú, el Partido Morado, que no necesariamente tiene una bancada, pero sí tiene inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, y son partidos que hacen Alianza para el Progreso, por supuesto, que tienen en este momento representación en el Congreso y tienen financiamiento público directo por parte del Estado, por parte del gobierno. Y eso fue con el objetivo de que no busquen financiamiento ilícito para sus partidos políticos y para sus campañas electorales. Pero la idea es que haya formación partidaria y formación política con ese dinero. ¿Lo cumplen o no los partidos? Eso es algo que no lo sabemos. Lo cierto es que entre los partidos políticos inscritos, aparte de los que tienen representación política en el Congreso, está, por ejemplo, Fe en el Perú, que es del señor Álvaro Paz de la Barra. Está Perú Primero, que es del señor expresidente Martín Vizcarra. Está el Partido Libertad Popular, que es del señor expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Está el partido de Antauro Humala, aunque las siglas sean un nombre larguísimo, pero finalmente es Antauro porque es la Asociación de Trabajadores, Reservistas, Agricultores, Obreros, que termina siendo Antauro el acróstico, aunque no está tal cual inscrito así. Y otros de los partidos políticos es el Partido Aprista, que recuperó su inscripción, recordemos, tras un largo proceso que tuvieron de reinscripción con militantes o con firmas de militantes con partidarios. Recuperaron la inscripción finalmente. El Partido Podemos, que también tiene representación en el Congreso. Pero ¿cuáles son los partidos, los 9 partidos que en este momento están buscando ser inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones? Por ejemplo, el movimiento Nuevo Perú por el Buen Vivir. Recordemos que por el Nuevo Perú, o encabezaba el Nuevo Perú, Verónica Mendoza, en algún momento ha señalado que ella ya no va a liderar, ya no va a volver a ser candidata presidencial y ya no va a liderar el partido. Sin embargo, ella participa activamente en este movimiento que está buscando su inscripción como partido político. El Partido Popular Cristiano también está buscando su inscripción, el PPC. Recordemos que lo lideraba Lourdes Flores Nano. Ahora lo va a liderar Carlos Neuhaus y vamos a ver cómo le va al PPC. Partido Cívico Obras también está buscando su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es nada menos que del señor Ricardo Belmo. Vamos a ver si logra inscribir su partido político, también el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, el Partido País para Todos, el Partido Fuerza Moderna, el Partido Político Popular Voces del Pueblo. ¿Les suena? Bueno, es un partido que lo integra el actual congresista también Guillermo Bermejo. Y vamos a ver si es que logran concretar la inscripción. El partido Sí Creo también está buscando la inscripción y el partido Unidad y Paz del actual congresista también Roberto Quiabra, que busca una candidatura presidencial, también está buscando su inscripción. Hay 25 inscritos y 9 más que buscan su inscripción, lo que sumarían entre 34 y 35 partidos políticos inscritos. Vamos a conversar sobre ello y sobre temas electorales, por supuesto, con el experto en ello, con el señor José Naupari, especialista justamente en temas electorales, para que nos dé su primera percepción y su primera impresión. Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas aquí en Latina Noticias. A Buenas Nuevas, Malas Nuevas. ¿Qué impresión le deja a estos 25 partidos políticos con 9 más en proceso de inscripción que alcanzarían hasta 35 y sin elecciones primarias simultáneas y obligatorias? ¿Qué podría pasar con ello? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Katy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en realidad creo que el tema pasa no tanto porque existan o se creen barreras de acceso. Por ejemplo, esta norma que ha sido aprobada por el Congreso, vamos a ver si el Ejecutivo la promulga o la observa,
aparte del tema de las PASO que usted comenta, está incorporando el retorno como requisito adicional a la figura de los adherentes, que en realidad no tiene ningún tipo de vinculación con los partidos políticos. Eso es una barrera de acceso clara. Pero el tema no es, a mi juicio, tanto colocar barreras legales de acceso, sino más bien desincentivar la proliferación de partidos políticos. Una alternativa eventualmente podrían ser las PASO. En realidad, yo no sé hasta qué punto, qué tanto hubiese podido reducirlo, porque habría que recordar que la 3998 establecía que para seguir participando se necesitaba solamente el 1.5% de votos válidos, de los votos válidamente emitidos para seguir participando. O sea, 1.5% tampoco es que sea mucho, y encima era 1.5% del total de votos válidos, ni siquiera del total de electores hábiles, o sea, del padrón nacional, por lo cual en realidad no necesita, que sin duda podía haber ayudado, sí, pero que la sola existencia de las PASO iba necesariamente a depurar el número de acciones políticas, no necesariamente. Encima, era para seguir participando, ni siquiera para cancelar la inscripción, como era, digamos, el proyecto originario que presentó en su momento el Ejecutivo. Lo que sí creo es que debiera apuntalarse más bien a elevar los costos de permanencia, si se quiere, de la inscripción, o eventualmente elevar digamos, si se quiere, o incrementar las causales de cancelación, o incrementar los umbrales, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tema de la barrera del 5%, podría pensarse en elevarse, o colocarse ya de manera conjuntiva 5% más 5 congresistas o 6 congresistas en más de una circunscripción, para determinar que exista efectivamente una representación nacional, o 5 congresistas en 3 circunscripciones, y ya no solamente en Lima, por ejemplo. Entonces, si lo que queremos es, está bien utilizar el pluralismo político, pero si lo que queremos es tener partidos realmente representativos, tener partidos que tengan vida activa, tener partidos que justamente concentren, digamos, cierto grupo, tendencias, por decirlo de alguna manera, lo que hay que pensar es cómo hacemos para que antes siquiera de pedir por la sala de denominación, porque usted variamente ha mencionado los partidos que están inscritos y los que están en proceso de inscripción, pero habría que tomar en consideración que el reporte da cuenta de cuántas personas han solicitado la reserva de denominación, que si en un año cumplen con los requisitos, también podían terminar presentando su solicitud. Con lo cual, eso de que solamente podían terminar siendo 35 en el 2026, no necesariamente es cierto, podrían ser más. La idea es cómo hacemos que esas personas que quieren simplemente ir a pedir su reserva de denominación con el sueño, entre comillas, del partido propio, no lo hagan. ¿Cómo hacemos para incentivar las alianzas? Es más, usted justamente en su introducción hacía referencia, por ejemplo, al partido D, que en realidad el partido no debiera ser propiedad de nadie, debiera ser la conjunción de intereses de 25.000 afiliados a un poco más que tengan representación nacional, o que en función del DNI, en función de comités, y que tengan actividad partidaria, digamos, permanente. El tema es, ¿ese es el marco normativo al que estamos apuntando? A mi juicio no. Claro, ¿y cómo hacer entonces? ¿Cómo solucionar esa situación? ¿De qué se trata? ¿De permitir la postulación? Si son 35 y esto, como usted menciona, podrían ser más 40, 45 partidos políticos. ¿Es saludable para una democracia que puedan haber hasta 40 candidatos? Bueno, ahí también, y ahí sí, por ejemplo, entra allá el hecho de que si hubiésemos podido tener PASO, hubiésemos pensado más que en eliminarla, en todo caso en elevar el umbral del 1.5% a 4 o a 5 de Sánchez en las PASO, por ejemplo. Ahora, nuevamente, el tema es cómo hacemos para desincentivar que existan estos partidos, o en todo caso, cómo hacemos para fomentar las alianzas. Porque más partidos probablemente vaya a haber. Porque recuérdese que, por ejemplo, esta norma que ha aprobado el Congreso, en ese punto sí, correctamente señala que, por ejemplo, el requisito de 3% de adherentes que le quieren colocar, que son más de medio millón de firmas de adherentes, que no tienen ningún tipo de identidad con el partido, solamente va a aplicar, no va a aplicar, para ser más preciso, a los que ya hubiesen adquirido su solicitud de reserva de denominación a la fecha hasta la fecha de publicación de la ley. Con lo cual, ahorita, tranquilamente, tú y yo podríamos ir a pedir nuestra denominación y no tendríamos que presentar el 3% de firmas de adherentes. Sería aplicable el marco normativo que existe ahora. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Tranquilamente, por ejemplo, modificar las causales de suspensión. La figura de la suspensión de la inscripción de organización política se incorporó con la 39.9, con esta reforma, no va a poner la 39.98, la 39.95. La 39.95. Si es que, por ejemplo, se reducía el número de afiliados, o si eventualmente no tenías comités en funcionamiento permanente, podrías incrementar el número de causales, podrías dotar de recursos
al sistema para que pudiera depurarlo, podrías acortar el periodo en el cual la suspensión no es aplicable. Pero la pregunta es si es que el Parlamento actual tendría esa tendencia, si es que, nuevamente, entre esta norma que ha sido recientemente aprobada, cuyo todo ha sido remitida al Ejecutivo el 27 de diciembre, está eliminando la causal de suspensión, si es que yo no termino pagando las multas electorales, que por cierto también o han reducido o han anulado. Claro, ¿y qué podría pasar con eso además? ¿Qué va a pasar también con la bicameralidad? ¿Qué pasa si está pendiente de aprobarse en segunda votación en una segunda legislatura? ¿Qué pasa si se aprueba? ¿Se va a incrementar el número de congresistas y por ende la representación se va? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se va a distribuir más esa representación? Finalmente representación que no alcanzaría por la cantidad de partidos, por la cantidad de candidatos que serían también en un Congreso y en este caso bicameral si eventualmente se aprueba. Bueno, ahí habría que tomar en consideración nuevamente el umbral de representación como causal de cancelación. Que si tú evidentemente no llegas al 5% o no colocas 5, posiblemente no vas a poder, digamos, conservar la inscripción, te van a depurar y probablemente ni siquiera llegues a justamente obtener representación en el Congreso. Pero creo que ahí el panorama respecto a la bicameralidad también habría que tomar en consideración que vas a tener una modalidad de elección para la Cámara de Diputados y otra modalidad de elección para la de senadores, que va a ser un poco mixta, ¿no? O sea, vas a tener por distrito múltiple la mitad, por distrito único la otra mitad. En el diputado vas a tener distrito múltiple. Entonces, con lo cual, cuando me dicen que la bicameralidad va a ser, digamos, el santo grial para resolver el problema de la subrepresentación, no es cierto. Vas a tener más congresistas, más, digamos, parlamentarios, sí, porque vas a incrementar el número de senadores. Porque va a haber senadores, ya 130 más los senadores. Pero habría que recordar también que en esa fórmula de bicameralidad derivan a la norma con rango de ley la posibilidad de incrementar por rango de ley y ya no reforma constitucional el número de congresistas, ¿no? Entonces, con lo cual ya no necesitarías 87, 2 votaciones, ni 66 más referéndums, sino 66, y ellos mismos incrementarían tranquilamente el número de congresistas, sea de diputados, probablemente senadores, y, digamos, la subrepresentación no necesariamente se resuelve con la bicameralidad. Ni tampoco ni tampoco la calidad de las leyes, ni tampoco... Probablemente pudiera haber un mayor orden de distribución de funciones, pero de ahí a que se resuelvan los problemas del Congreso como institución con la bicameralidad, a mi juicio. Claro. Ahora, a nivel de estudio comparado, digámoslo así, ¿cómo estamos en América Latina? ¿Cómo es el proceso para la inscripción de un partido político y la participación política de una organización en otros países de América Latina, por lo menos? Bueno, en realidad, ciertamente, la idea no es justamente colocarte barreras muy altas de ingreso, ¿no? Pero lo que sí te van a buscar es identidad. Ahora, lo que también tendríamos que tomar en consideración es que vas a encontrar en otros lugares movimientos, vas a encontrar incluso algunas de las posibilidades de candidaturas independientes que se crearon en su momento con la versión originaria de la Ley Orgánica de Elecciones allá en la segunda mitad de los 90 y hoy por hoy ya no existe. Pero el tema es un tema nuevamente de cultura política, ¿no? El hecho de que tú tengas pocas, si se quiere, digamos, vallas o pocos requisitos para escribir partidos, no es que generen un boom de partidos y siempre vas a tener 4 o 6. Sin ir muy lejos, en el caso justamente reciente de Argentina, no es que hayas tenido pues un ingente número de partidos políticos participando en las PASO. Claro. Entonces, puede que tengas pocas barreras de ingreso. El tema nuevamente es un tema ya de cultura política y no solamente un tema normativo. Nuevamente, a lo que mencionaba al inicio, debemos dejar de seguir pensando en el sueño del partido propio o en el sueño mismo de nosotros mismos, ¿no? De como ciudadanos, ciudadanas y medio el partido de, no debe ser el partido de. No debe ser un partido que represente una idea independientemente de quién es la cabeza. Pero Claro. mientras sigamos teniendo figuras como la relación inmediata indefinida bajo el argumento de que es un partido, una persona jurídica de derecho privado de la presidencia, cuando un solo órgano o 5 personas o 7 personas deciden todo en el exterior de nuestra política, pues en realidad siempre vas a tener ese incentivo del partido propio y te olvidas que el marco normativo actual, por ejemplo, te exige afiliación si quieres postular a determinados cargos e incluso, como ya no hay candidaturas independientes, cosa que sí existe eventualmente en otros países, tienes necesariamente que pasar por un partido, por lo cual un partido será una persona jurídica de derecho privado, sí, lo es, pero cumple un fin constitucional y se dirige la única plataforma para poder ejercer un derecho. Y es eso lo que a mi juicio legitima que existan mayores controles y una mayor regulación. Claro, y es lo que se necesita además, como bien usted menciona,
es que sí son partidos porque hay muchos partidos que están personalizados incluso en nombre. El partido de Antauro, este partido de la Asociación de Obreros, Trabajadores, que es finalmente de Antauro, es inevitable, está personalizado. Los caudillos vuelven a querer su partido político con afán de postular y no hacer formación política de militantes, que es lo más importante finalmente para una sana democracia, ¿no? O sea, Peruanos por el Cambio era un partido totalmente personalista porque eran las iniciales nada menos que el candidato que era Pedro Pablo Kuczynski en ese momento, ¿no? Entonces, eso es importante de eliminar, como usted bien menciona, pero inevitablemente se registra así en este momento en el sistema de organizaciones políticas también, ¿no? Pero claro, es un sistema que se sostiene en una sociedad justamente que ha estado eventualmente acostumbrada al caudillismo, si se quiere, o incluso prácticamente como si fuera casi la dinámica de un club de fútbol, ¿no? Es decir, ahora más allá de que yo considere que están en el límite de la convencionalidad, te exigen la afiliación. Pero si, por ejemplo, como usted ya ha mencionado, mi estimada Katia, si no haces trabajo político, ¿qué buscas? Fichas al candidato, a la candidata que te va a llevar a tener más votos, ¿no? Ahora que encima también se está proponiendo, como se eliminan las PASO, el retorno al voto preferencial, ¿a quién vas a buscar? A la locomotora que te jale voto. No necesariamente a la persona que estuvo desde juventudes en tu partido, no necesariamente al militante más antiguo, no necesariamente de repente al más preparado, no, sino vas a buscar simplemente al que te pueda generar, al que te pueda traer más votos, y lo fichas, ¿no? O sea, mientras unos tienen que pagar eventualmente un montón de plata para colocarte en el número 1, 2, 3 de la lista, a otro más bien le vas a pagar probablemente para que encabecen tu partido, o le vas a ofrecer que coloque, entre comillas, determinado número de candidatos, porque es una máquina que arrastra votos, y eso es una práctica que existe, sí, pero es una práctica perversa, porque rompes con la institucionalidad. Y si no tienes una sociedad institucionalizada, ¿cómo vas a pedir que tengas un Estado cuyos representantes respeten esas instituciones de las cuales forman parte? Claro, como usted bien dice, lo que falta también es cultura política en nuestro país. Señor José Naupari, especialista en temas electorales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber accedido a esta entrevista. Siempre es importante escuchar sus puntos de vista tan prolijos, además, respecto a lo que sucede en nuestro país a nivel político y en este caso a la reforma del sistema electoral. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y un buen 2024. Cuídense mucho. Igualmente, buen 2024 para usted y para todos los cibernautas que en este momento también están comentando. La pregunta de hoy era, ¿crees que tu situación económica mejore este 2024? Ya vamos a ir en un ratito con los resultados de estas encuestas, pero es importante conocer, son 25 partidos políticos inscritos en este momento en el Jurado Nacional de Elecciones y 9 más en proceso de inscripción. Alcanzaríamos hasta 34, quién sabe si 35, 38, 40 partidos políticos que podrían estar habilitados para presentar candidatos hacia el 2026 o a las elecciones regionales y municipales que también se van a ir dando en los próximos años y eso es bastante preocupante. Considero no muy sano para la democracia que haya una proliferación de partidos. Como dice el señor Naupari y lo propone así, los requisitos deberían ser más altos en este momento y debería haber una facilidad también para que pierdan la inscripción, si no pasan una valla inmediata, ¿no? Porque no es sano también para una democracia tener tantos partidos políticos, es una proliferación de partidos que lo peor de todo es que se hacen personalistas, ¿no? No es de formación política, no es por ideología que se junta un grupo de personas a formar un partido, sino es una persona que quiere ser presidente y junta sus firmas y quiere inscribir su partido político. Esperemos que eso cambie próximamente.